Bienvenidos tengan todos ustedes a mi canal de YouTube. Mi nombre es Exxon Jaure Delgado, yo soy psicólogo, especialista en niños y en adolescentes. Actualmente trabajo con niños con TDAH, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, niños con trastorno del espectro autista y niños con discapacidades intelectuales, lo que antes se llamaba retraso mental. Ayudo a aquellos padres que tengan este tipo de niños con estas condiciones para que puedan entender su comportamiento y además puedan modificarlo. En este video te voy a explicar cómo se hace la terapia de modificación de conducta. Lo que tú deberías saber acerca de este tipo de intervención, modificación de conducta. Lo primero que debes de saber, que la modificación de conducta sin duda alguna es una terapia que se debe de trabajar de todas maneras con la familia y además con el colegio. Digo de todas maneras, sobre todo con la familia, más que con el colegio, con la familia. ¿Por qué? Porque la terapia de modificación de conducta incluye bastante psicoeducación. La psicoeducación es una parte esencial de las terapias de modificación de conducta, porque aquí es como si el psicólogo le diese charlas o clases o talleres o lo que ustedes quieran llamarlo a los padres del pequeño que tenga este tipo de condición, para poder enseñarles a entender, modificar dichas conductas inapropiadas o disruptivas que estén teniendo los niños. Entonces, la psicoeducación es una parte fundamental. No se puede dejar de lado esta parte que incluye muchísimo conocimiento del profesional compartido para los padres. Ahora, la psicoeducación, ¿qué temas puede haber dentro de esta psicoeducación? Principalmente lo que yo suelo hacer, empiezo con el análisis funcional de la conducta. Analizar funcionalmente la conducta de un niño no es tarea sencilla. No es tarea sencilla porque si queremos entender por qué se da y queremos corregir, primero tenemos que analizar. Analizar qué sucede antes que aparezca esa conducta, analizar la frecuencia, la duración, la intensidad de la conducta que está generando en ese momento, las respuestas de la conducta, las respuestas fisiológicas, emocionales, cognitivas, motoras, y además tenemos que analizar los estímulos reforzadores. Todo eso podemos decir un análisis funcional de la conducta, que dicho sea de paso, los padres deben de saber. De todas maneras, si no saben los padres cómo analizar las conductas de sus pequeños, olvídense. Estamos fritos, como se dice acá en mi país. Analizar incluye que papá y mamá recuerden, sepan los antecedentes, la conducta, puedan medir la conducta y a un futuro vemos cuáles son los estímulos que refuerzan. Todo eso se da por medio de, en este caso, yo lo hago así, por medio de videos y por capacitaciones. Pues bien, la psicoeducación, lo primero que van a encontrar, que es el análisis funcional de la conducta. Luego que vamos a encontrar dentro de la psicoeducación, vamos a encontrar conceptos básicos de qué es el TDAH, qué es el autismo, qué es la discapacidad intelectual, la condición que estamos tratando, o el trastorno de la conducta, el trastorno negativista de frente, lo que estemos tratando en estos momentos, ¿sí? Luego están las estrategias, las recomendaciones. ¿Qué podemos hacer para este caso, para este otro caso? Técnicas de modificación de conducta, la extinción, los reforzadores positivos, los reforzadores diferenciales, el reforzamiento negativo, el contrato conductual, el castigo positivo, el castigo negativo. Todo esto llamamos estrategias de modificación de conductas.
A veces los papás que quieren entrar de frente, díganme por favor las estrategias para poder modificar las conductas de mi hijo. Yo le digo, estrategias hay un montón, señor, señora, hay un montón. ¿Sabe usted analizar funcionalmente la conducta de su pequeño? ¿Qué es eso?, me dice. Entonces, imagínese usted que esté manejando un carro y usted lo sabe manejar muy bien. Se malogra el carro. ¿Cómo lo repara? No sé. Igual sucede con las conductas de un niño. Usted quiere reparar algo que no conoce. ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer. Primero, sepa por qué se dan las conductas. Todo esto forma parte de la modificación de conducta. Ojo, si tú como padre has llevado a tu hijo a terapias de modificación de conducta, ni siquiera te han dicho absolutamente nada o no te han dado una charla, una capacitación, no te han pasado un video, algo mínimo que puede hacer el profesional, el psicólogo, porque ojo, estas terapias sí o sí la tienen que dar un psicólogo. ¿Por qué? Porque los psicólogos somos especialistas en el comportamiento humano, por eso no lo puede dar ningún otro profesional. ¿Qué sucede entonces? Si tú no has recibido estas capacitaciones, estas charlas, olvídate, mejor cambia de profesional. La modificación de conducta es la columna vertebral, siempre digo, de todas las terapias. ¿Por qué la columna vertebral? Porque si el niño no tiene un buen comportamiento, no va a responder a la terapia de aprendizaje, no va a responder a la terapia de lenguaje, no va a ser una buena terapia neurosensorial o no va a rendir bien la terapia cognitivo-conductual, qué sé yo. Diferentes, Miren, una conducta puede influir mucho en el comportamiento. Por ejemplo, si el niño no puede estar sentado por mucho tiempo en una silla, hay que modificar esas conductas. Si el niño va de un lado para otro, ¿cómo va a prestar atención a la terapia de lenguaje, por ejemplo? Primero se lleva terapia de conducta y después realiza la terapia de lenguaje, como un dato adicional. Punto número 2 que debemos de saber acerca de la modificación de conducta. ¿Se tienen que trabajar con el niño? Sí, efectivamente se tiene que trabajar con el niño dentro del aula. Dentro de la sesión de terapia. Se tiene que trabajar con el niño de todas maneras. ¿Qué ejercicios? Diferentes tipos de ejercicios. ¿Cuánto dura? 50 minutos aproximadamente cada sesión. Tercer punto, tenemos que trabajar con el colegio. El colegio es una pieza fundamental. ¿Cuál es el rol fundamental del colegio? Que no le dañen la autoestima del niño. Nada más se le pide eso. Que modifiquen las conductas dentro del aula, puede ser que el colegio cree un plan de acción para poder corregir las conductas, puede ser, eso todo es válido, efectivamente, lo que está haciendo el colegio. Pero puntualmente, el rol del colegio, que no le dañe la autoestima del niño, nada más se le pide. Con eso es más que suficiente porque el profesor o el psicólogo educativo que está ahí dentro del colegio no son psicólogos clínicos, no son terapeutas, entonces no tienen por qué dedicarse al 100% a la modificación de conducta. Y como cuarto punto adicional para poder hacer una buena terapia de modificación de conducta, primero debemos de haber hecho un plan de intervención terapéutica. Si no tenemos a dónde abordar, a dónde apuntar, por lo menos tenemos que tener una entrevista previa a empezar las terapias y si es mejor, claro, una evaluación. Si el niño ha pasado por una evaluación y ese mismo profesional que le ha hecho la evaluación le va a hacer las terapias, excelente, muy bien, mejor así, porque ya podemos hacer una correcta programa de intervención terapéutica a su medida del niño o niña que estamos tratando. Qué interesante es esto, ¿sí? En conclusión, una buena terapia de modificación de conducta se tiene que dar siempre con los padres. Siempre con los padres, porque el niño no siempre va a estar en terapia de conducta. Que aparece una conducta, terapia de conducta. Después, listo, se extingue, el niño se le da de alta y aparece otra conducta, terapia de conducta y terapia de conducta. No, tampoco no es así. Es hasta cuando los padres hayan entendido por qué se da la conducta y sepan cómo poder modificarlas. Yo creo que hasta ahí es un gran avance para poder dar de alta a un niño. Modificación de conducta. Ojo,
tengan presente este punto, ¿sí? Bien, como último punto, ¿sí? Siempre modificación de conducta, trabajamos con la terapia de atención y concentración. A la par podemos trabajarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacemos ejercicios para estimular la atención sostenida o selectiva o la atención dividida. Hacemos pequeños ejercicios y a la par se le va dando indicaciones a los niños. Y en ese momento que estamos dando indicaciones a los pequeños, también estamos modificando dichas conductas. No siempre, pero a veces se da. ¿Por qué? Porque cuando hay una condición como el TDAH o el autismo, es porque hay una alteración a nivel del lóbulo prefrontal. Y aquí encontramos las funciones ejecutivas. Principalmente encontramos el control inhibitorio. El control inhibitorio está muy relacionado con el sistema atencional y muy relacionado con esta capacidad para poder controlar los impulsos. Niños con TDAH se les dificulta muchísimo poder controlar sus impulsos. Por eso digo siempre es muy necesario cuando sobre todo hay TDAH, ¿no? Combinar ese tipo de terapias. Bien, espero que les haya parecido interesante este video acerca de la modificación de conducta. Si quieren saber más acerca de ese tipo de terapia, déjenmelo por favor saber en los comentarios para poder hacer tal vez una segunda parte de este video. Nos vemos en un próximo video. Cuídense, gracias, chao, chao.